Barba Azul. Érase una vez un hombre muy rico. Para su desgracia, sin embargo, tenía la barba azul, y eso le daba un aspecto tan terrible que todas las mujeres huían al verlo. Una de sus vecinas tenía 2 hijas. Pidió una en matrimonio, pero ninguna de ellas quiso aceptarlo, pues ya se había casado con varias mujeres que nunca nadie había vuelto a ver. Barba Azul, para conocer mejor a sus jóvenes vecinas, las invitó a ellas, a su madre y algunas amigas, a una de sus casas de campo, donde pasaron 8 días. Sus actividades se limitaban a los paseos, partidas de caza y pesca, danzas, festejos, etc. En fin, todo iba tan bien que la más joven pensó que el dueño del lugar ya no tenía la barba tan azul y que era un hombre encantador. Así que aceptó su propuesta de matrimonio. Un mes después, Barba Azul dijo a su esposa que tenía que salir de viaje por motivos de trabajo y que le rogaba que se divirtiera durante su ausencia. «He aquí», dijo, «las llaves de todos los muebles y habitaciones de la casa. Esta llavecita es la del gabinete que está al final de la galería grande. Abridlo todo, id por donde queráis, pero os prohíbo que entréis en esta pequeña habitación, o montaré en cólera y me enfadaré mucho». Ella prometió cumplir exactamente todo lo que acababa de ordenarle él, y tras darle un beso, emprendió el viaje. Las vecinas y amigas no esperaron a ser llamadas para acudir a la casa de la recién casada, pues estaban impacientes por contemplar todas las riquezas de su nuevo hogar. Enseguida se pusieron a recorrer todas las habitaciones, gabinetes, guardarropas, salones, muebles preciosos, alfombras y todo lo que poseía de valor. ¿A cuál más bonito y espléndido? No dejaron de halagar y envidiar la felicidad de ella. Sin embargo, no se alegraba de ver todas esas riquezas, pues estaban impacientes por abrir la habitación prohibida. Ella estaba tan impaciente que dejó a sus amigas por un momento y bajó por una pequeña escalera escondida. Era un pasadizo que llevaba a esa habitación que le había dicho Barba Azul que no podía entrar. Delante de la puerta de esa habitación, la tentación era tan fuerte que no pudo librarse de ella. Tomó esa llave y, temblando, abrió la puerta. Primero, no vio nada. Estaba todo cerrado. Las ventanas que habían estaban completamente cerradas. Casi ni se podía respirar. Después comenzó a ver que el suelo estaba manchado de sangre. Parecía una sangre seca ya. Cuando giró la cabeza, miró a su derecha. Fue tanto el sobresalto, pues encontró cuerpos de mujeres muertas, atadas a lo largo de las paredes. Lo malo es que en la parte de la izquierda también había mujeres,
y estaban todas atadas. Barba Azul las había degollado. Estaba tan muerta de miedo que hasta la llave se le cayó de las manos. Empezó a respirar con dificultad, ya que era tanta su ansiedad que empezó a darle un ataque de ansiedad. Ella, consciente de lo que le estaba pasando, empezó a respirar un poco mejor, se serenó, se relajó, cogió la llave que se le había caído y cerró la puerta. La llave se había manchado de sangre. La secó 2 o 3 veces, intentó lavarla y frotarla, pero había una gota en la llave que no desaparecía. La llave estaba encantada y no había manera de limpiarla por completo, por mucho que se esforzó. Barba Azul regresó del viaje esa misma noche y su esposa hizo todo lo posible para demostrarle que estaba tan contenta de su regreso, aunque sabemos que no era así. Por la mañana, él le pidió que le devolviera las llaves y ella es lo que hizo. Pero Barba Azul se dio cuenta enseguida de lo que había sucedido. ¿Por qué no está la llave de la habitación del fondo del pasillo con las otras? Entonces no tuvo más remedio que dársela. Al mirarla, Barba Azul preguntó: ¿por qué está manchada de sangre? Y ella dijo: no lo sé. Barba Azul le miró fijamente y dijo así: yo sí que lo sé. Pues bien, entraréis de nuevo y ocuparéis vuestro lugar con todas las damas que habéis visto allí. Ella, corriendo, se arrojó a los pies de su marido, llorando y llorando. Le pidió: por favor, no quiero morir. Le pidió perdón por no haberlo obedecido. Habría ablandado hasta la piedra más dura, pero Barba Azul tenía el corazón más duro que una piedra. Y le dijo: tendrás que morir. Ella se contestó: puesto que tengo que morir, dadme un poco de tiempo para rezar a mi Dios. Está bien, te concederé 1/4 de hora. Cuando estuvo sola, llamó a su hermana y le dijo: Ana, hermana mía, te ruego que subas a lo alto de la torre para ver si ya llegan mis hermanos. Me han prometido que sí vendrían a visitarme. Ana subió a lo alto de la torre. Ana, hermana mía, ¿ves venir a alguien? Solo veo al sol brillar y a la hierba crecer, respondía la hermana. Barba Azul, mientras, decía así: O bajas ya, o voy a buscarte. Mientras bajaba, la que iba a ser degollada seguía aún hablando con su hermana. Ana, hermana mía, ¿ves venir a alguien? Veo, respondió la hermana, a 2 caballeros que se acercan, pero todavía están muy lejos. Alabado seas, Dios, exclamó la esposa, a punto de que fuera degollada. Por favor, hermana, hazle señas para que se den prisa. Barba Azul se puso a gritar tan fuerte que toda la casa tembló.
La pobre esposa bajó y se arrojó a los pies del hombre desconsolada. «No me mates, no me mates». Pero Barba Azul le agarró por el pelo con una mano, con fuerza, y con la otra blandió un cuchillo en el aire. Todo estaba listo para cortarle la cabeza. En ese instante llamaron tan fuerte a la puerta que Barba Azul se detuvo de un golpe. Abrieron la puerta e inmediatamente entraron dos caballeros que, espada en mano, se precipitaron hacia Barba Azul. Este reconoció a los hermanos de su esposa e intentó escapar. Pero la jugada no salió como él quería. Los dos hermanos lo persiguieron y la atraparon antes de que llegara a las escaleras. Lo atravesaron con la espada y lo mataron. Sucedió entonces que, como Barba Azul no tenía herederos, su querida esposa se quedó con todos sus bienes. Una parte la empleó en casa a su hermana Ana con un joven gentil que ella amaba desde hacía tiempo. Otra parte de la herencia para comprar los puestos de capitanes a los dos hermanos, y el resto para casarse ella misma con un hombre tan encantador que fue el que le hizo feliz y olvidar la horrible experiencia con Barba Azul